Señor fiscal, usted mencionaba aquí que el tema de la corrupción, que obviamente tiene este componente de justicia, pero que no solamente puede ser un tema normativo, que tiene que ver con componentes de la sociedad, con educación, con una profunda ética frente al manejo incluso de los recursos privados, pero también de los recursos públicos. ¿Cuál es el análisis de la Fiscalía y cómo son los procesos desde la Fiscalía en relación con los servidores públicos, con los alcaldes, con los gobernadores, que son los llamados a dar ejemplo en esa administración de los bienes de los ciudadanos? Mire, Andrés, tenemos varias cosas. En el direccionamiento estratégico de la Fiscalía 2020-2024 y en el plan que se acaba de aprobar de política criminal 2022-2025, quedaron articulados los trabajos de corrupción sobre la base de sectorizar los diferentes campos: salud, educación, medio ambiente, corrupción electoral, que yo quisiera más adelante avanzar qué es lo que nosotros estamos haciendo, sobre todo con este año que se viene encima, en donde la contratación pública y la corrupción electoral juegan un papel tan importante. La contratación pública y la administración de justicia. En la unidad de fiscales ante la Corte tenemos líneas de gobernadores y exgobernadores, fuerzas militares, corrupción judicial y el mismo caso Odebrecht, que es uno de los casos importantes, y seguramente también además ya se creó o estamos a puertas de crear un grupo de tareas especiales para el caso que se presentó de corrupción o que ha sido denunciado Mintic en los últimos días. Sobre el tema de gobernadores, para que ustedes tengan dimensión de lo que ha hecho esta Fiscalía, nosotros en año y medio tenemos con imputaciones y algunos con medidas de aseguramiento a 6 gobernadores que fueron elegidos en octubre del año 2019. Y hemos logrado condenas a 9 exgobernadores, que es muy importante porque eso demuestra el trabajo de la unidad de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, en tanto que son aforados y los casos de ellos llegan allá, y hemos logrado imputaciones y acusaciones a 35 exgobernadores durante el periodo año y medio que llevamos en la Fiscalía General de la Nación. Creo que son casos muy importantes. En el caso COVID, por ejemplo, en donde se trabajó con la Procuraduría General, con el señor Contralor General de la República, y en donde estamos haciendo un diálogo permanente en estos temas de corrupción con las dos entidades, las dos entidades de control con el ente acusador. Hemos logrado un trabajo muy importante con 33 alcaldes que fueron citados a audiencia de imputación y fueron imputados 3 gobernadores, 2 concejales, y se analizaron más de 6.000 contratos en el COVID-19. Creo que la respuesta de todo esto es, ¿la estrategia cuál es? No actuar solos, sino tratar de actuar en conjunto. Con la Procuradora tenemos esa alianza y con el Contralor tenemos esa alianza. Si trabajamos los 3, somos más contundentes, sectorizamos los temas de los aspectos de corrupción y al mismo tiempo tenemos mesas técnicas de priorización conforme a nuestras directivas internas. Y en ese contexto de trabajar juntos, usted alcanzó a mencionar un caso que les compete a ambos, a la Fiscalía y a la Procuraduría, que es el tema de las denuncias y la preocupación que ha habido en Colombia en los últimos días por el contrato del Mintic, los 70.000 millones de pesos de un anticipo que en este momento no se sabe con claridad dónde están, que afectan un programa que era muy importante para la conectividad de los colegios al mundo nuevo de Internet de los niños. En ese sentido, usted mencionaba una mesa especial. ¿Qué se está trabajando en la Fiscalía sobre esa investigación? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que tiene usted, fiscal, sobre ese tema? Mire, ya el caso está en este momento priorizado, está en cabeza del director nacional anticorrupción, existe ya la estructura de un grupo de tareas especiales donde se involucra también al coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gabriel Ramón Jaimes, y tenemos ya las líneas investigativas para cada uno de esos hechos. Uno tiene que ver con funcionarios públicos que estuvieron involucrados o trabajaron en la estructuración, en el proceso de evaluación, en el proceso de aprobación de las mismas pólizas y de los documentos precontractuales. Tenemos otra línea relativa a la entidad o el contratista que presentó esos documentos. Tenemos al mismo tiempo una línea en torno a la expedición de esas pólizas.
tenemos al mismo tiempo una línea de trabajo muy importante en torno a cómo se produjo el giro de esos recursos derivado del contrato de administración de fiducia y pagos, derivado del contrato principal que se firmó, uno de los contratos que se firmó, y cómo se presentó esa aprobación y ese giro de esos recursos. Entonces, por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación ya tiene todas estas líneas, tenemos investigadores del CTI, con Dijín también trabajando, tenemos cooperación internacional, tenemos fiscales dentro de ese grupo de tareas especiales y lo más importante, tenemos un trabajo articulado con el señor Contralor General de la República y con la señora Procuradora General, con la doctora Margarita, para poder actuar en conjunto y rápidamente. Lo que sí le garantizo y le podemos garantizar hoy al país es que esto no se va a tomar mucho tiempo, nosotros vamos a tomar medidas muy rápidas porque el objetivo es la preservación del patrimonio público y por supuesto el derecho de los colombianos y de los ciudadanos de tener esos recursos invertidos donde tienen que estar invertidos. En ese mismo sentido, señora Procuradora, el país también intenta ver hacia dónde van las responsabilidades de los funcionarios que pudieron haber estado involucrados en faltas durante este proceso. El fiscal menciona que hay una línea de investigación sobre la estructuración del contrato sobre la Procuraduría, señora. También se han abierto otras discusiones adicionales. Una de ellas es la que tiene que ver con cómo garantizar, cómo conocer cuáles son estas uniones temporales que se forman, que compiten por recursos del Estado, pero que cuando se presentan problemas de estos es difícil saber quién está detrás y empieza uno a ver que hay una firma, es representación de otra firma. ¿Hay alguna manera de solucionar ese tema en la arquitectura jurídica que hay para acceder en las licitaciones públicas a esa información? Bueno, mire, hay unas leyes de transparencia que deben cumplirse y hay un principio en la contratación pública que se deriva de la ley 80 del 93, de la 1150 y de sus decretos reglamentarios, incluso de la ley anticorrupción que se produjo, del estatuto anticorrupción que se produjo en el año 2011. Ahí está, Andrés, el caso de los principios de publicidad, el principio de transparencia, pero ahí hay un principio muy importante y es el principio de planeación. En la planeación en la contratación pública es fundamental, porque es donde tienen que los funcionarios públicos, los servidores públicos, tienen que agotar todos los mecanismos preventivos para poder establecer cuáles son los caminos de protección de los recursos públicos y los mecanismos de transparencia que se están teniendo con esos recursos. En ese orden de ideas, lo importante en este caso que diría como fiscal general de la Nación, en la medida en que nosotros somos un órgano correctivo, nosotros somos un órgano de investigación, nosotros aparecemos justamente cuando los ilícitos o los punibles se han venido cometiendo, es llamar la atención a los funcionarios públicos de que esa labor tiene que ser una labor de muchísima claridad, porque de lo contrario, pues obviamente hay unos tipos penales que se aplican y entre ellos está el mismo prevaricato por acción, está el prevaricato por omisión, está la indebida celebración de contratos, está la celebración de contratos sin requisitos legales. Muchas veces los funcionarios dicen es que yo de buena fe aprobé un documento en un comité sin darse cuenta del compromiso además que están teniendo alrededor de esas aprobaciones. Quiero además advertir, los funcionarios públicos manejan recursos públicos, no son recursos de ellos. Entonces, en el sector privado las cosas se resuelven de una manera, pero en el sector público se resuelven de otra manera, porque aquí hay una protección del interés público, mientras que en el sector privado normalmente se piensa es en el beneficio o en la utilidad del ejercicio financiero. Esos son dos temas que yo sí quiero plantear desde el punto de vista de filosofía de comprensión del Estado, porque yo creo que muchas personas que son servidores públicos no comprenden su función y muchos particulares no comprenden la función de lo que significa servir al servicio público y sobre todo el participar en mecanismos que implican contratación pública que involucra recursos del Estado en los diferentes negocios. Fiscal, para seguir con usted menciona un punto que es muy interesante, que es toda esa importancia del principio de planeación.
Y eso tiene que ver con un caso que es el de Hidroituango, y que hoy toca a un candidato, un precandidato a la presidencia de la República. Y se ha señalado la posibilidad de que ese caso se resuelva antes de que la campaña electoral tome todavía más ritmo. ¿Cómo va ese caso y qué posibilidad hay de tener una solución sobre ese asunto? No, mire, más allá de hablar de una persona que esté dentro de uno de esos casos, el caso que usted me plantea, debo decir que nosotros aquí tenemos un equipo investigativo también en la unidad de fiscales ante la Corte que está avanzando estratégicamente en esta investigación. Tenemos muchos actos de investigación que están en cabeza de nuestros funcionarios de Policía Judicial. Este es un caso técnico, Andrés, es un caso técnico muy, muy complejo, de mucha relevancia también para el país, estratégico. Este asunto se está manejando también de la mano con el señor Contralor General de la República, quien saluda, el doctor Carlos Felipe Córdoba, quien además también aportó un informe técnico muy importante, muy relevante, en donde planteó una serie de líneas alrededor de lo que estaba ocurriendo, lo que está ocurriendo en esa obra. Eso está en manos también de la Fiscalía General de la Nación. Usted entenderá que el señor Contralor en sus informes pues presenta unos hallazgos de carácter fiscal o de carácter administrativo o de carácter penal. En lo que es de carácter penal, por supuesto, la Fiscalía indaga e incluso ahonda los temas técnicos con peritos incluso que están también alimentándose del trabajo que se está haciendo en las direcciones técnicas de la Contraloría General de la República, que además se complementa con las direcciones técnicas de la Fiscalía. Muy bien, y a propósito del saludo que usted también le da al Contralor General, le damos también esa bienvenida. Doctor Felipe Córdoba, ¿cómo está usted? El tema sobre la mesa. ¿Cuáles son sus preocupaciones en relación con todo el tema de la campaña que se viene, en relación con la corrupción, con las amenazas frente al proceso electoral? Bueno, yo diría lo siguiente, nosotros vamos, como lo he planteado durante este año y medio, hablamos con resultados muy concretos y vamos a tomar unas decisiones en los próximos meses muy, muy importantes frente a estos temas electorales y de corrupción. No voy a anticipar absolutamente nada, pero creo que estamos bien, estamos avanzados y creo que va a haber buenas noticias para Colombia. Lo que quiero decir frente a esto es lo siguiente, está claro que uno de los fenómenos electorales que tenemos al frente es que la corrupción o la contratación pública juega un papel muy importante en el proceso electoral. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que la contratación pública, sobre todo en este periodo electoral, sobre todo a un año de las elecciones o a 6 meses de las elecciones, empieza a ser articulador de gestionar recursos de uno o de otro lado para dirigirlos a las campañas de Senado, a las campañas de presidente, digamos al fenómeno electoral. Con el Contralor Carlos Felipe Córdoba lo denunciamos en su momento en términos de la mesa COVID. Allí trabajamos mucho e incluso detectamos a través de la inteligencia artificial de Fiscalía y Contraloría cómo se estaban articulando contratistas con personas elegidas por voto popular en aquel momento. Cómo se estaban articulando esto con diputados, con concejales, con alcaldes, incluso con representantes a la Cámara y con senadores. Todo esto es parte de unas prácticas que van más allá de las modificaciones legales o normativas. Andrés, claro, podemos tomar decisiones frente a las estrategias de evitar que se contraten los últimos 6 meses de las elecciones, etcétera, etcétera, que son las que se tuvieron y se han tenido en Colombia frente a la ley de garantías. Y sobre eso hay discusiones de todo tipo. Lo importante aquí es detectar las prácticas. Entonces, si nosotros, que ya detectamos esas prácticas, sabemos cuáles son las priorizaciones que tenemos que tener, obviamente los resultados que se mostrarán al país van a ser disuasivos seguramente de que se presenten fenómenos de corrupción masiva como se ha venido presentando en otros certámenes electorales en el país.
Creo que ahí está el camino. Y el otro campo, y ahí saludo, que no había tenido la oportunidad de saludar al doctor Bruce, que nos invitó en la ANDI hoy, decir que con la ANDI, decir que con el Consejo Gremial, decir que con Fedepalma, decir que con la Cámara Colombiana de Infraestructura, con sus presidentes, con sus agremiados, también tenemos la intención de ya establecer las mesas, ya lo estamos a hacer con la Cámara Colombiana, ya lo discutimos con el Consejo Gremial, unas mesas técnicas para poder priorizar casos y poder también plantear las denuncias que se puedan presentar en diferentes casos de corrupción, no solamente que nos va a llevar a la corrupción pública, sino también nos va a llevar a poder detectar en muchos casos la corrupción privada. Recuerde usted que el sistema penal colombiano tiene una ventaja comparativa frente a cualquier otro sistema penal o el sistema penal anterior, sistema mixto del sistema inquisitivo acusatorio, el sistema inquisitivo. Y es que si nosotros acá golpeamos una estructura, esa estructura o esa persona que pertenece a esa estructura puede lograr un preacuerdo o lograr un principio de oportunidad en donde ese principio se concede inmunidad parcial y total con el objeto de delatar y ayudar a desenmascarar estructuras que están detrás de esos crímenes. Eso es una ventaja comparativa muy importante. Por eso le digo que los resultados, claro, cuando uno jala una cuerda, empieza a desenredarse la madeja y podemos tener resultados mucho más concretos. Perdón. Eso creo que es la tarea de la Fiscalía y las preocupaciones que me asisten. Contralor, obviamente en ese sistema que usted dijo que se grabó mientras dañaba ese bien público, y la discusión es sobre si el tamaño de esa pena, de esa condena, es realmente justa o no en relación con otros casos de corrupción, y por eso se vincula con este panel, donde a veces los corruptos no pagan ciertos niveles de cárcel o de sanción como lo que se está viendo en este caso. Yo le quiero preguntarle, para empezar en esta ronda de preguntas a la Procuradora, ¿qué opina jurídicamente sobre esa condena a este influencer que termina siendo realmente una situación sobre cuál es la dimensión del castigo a quien está incitando a esa violencia frente a lo que pasa en Colombia? En esa línea de ese imaginario, ¿tiene sentido esta discusión sobre la tasación de esa condena con el argumento de que hay corruptos que están protegidos por impunidad? Mire, dos reflexiones que hago como fiscal general de la Nación. La primera, un respeto profundo por las instituciones judiciales, porque esta entidad hace parte de la rama judicial. Creo que la decisión que se tomó es una decisión conforme a derecho, conforme a lo que existe en el ordenamiento jurídico colombiano, conforme a lo que decía la señora Procuradora, la configuración del poder legislativo que construyó además unas penas sobre ese asunto atadas a las sanciones, y en ese sentido un respeto por esa decisión, porque no existe otra manera de poder pensar por parte del fiscal general del país. Nosotros trabajamos, Andrés, de la mano con la justicia todo el tiempo. Todo el tiempo estamos además formulando nuestras imputaciones, tenemos un diálogo permanente con la rama judicial. Yo tengo gran cercanía con los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de los tribunales, etcétera, y de los jueces de garantías. Nuestros funcionarios vivimos en medio de eso. En ese sentido, yo debo decir que es una decisión que debe respetarse y que manda un buen mensaje al país. Una segunda reflexión. Yo me alegro. Yo, por el contrario, me alegro profundamente con esa sentencia. Yo creo que es una sentencia por una razón, porque la Fiscalía pidió la condena, porque nosotros en esto cumplimos una función. Nosotros somos los actores principales dentro de estos procesos también, porque con elementos materiales probatorios y evidencia física vamos donde el juez, vamos y peleamos nuestras apelaciones, vamos y discutimos jurídicamente los escenarios. Cuando perdemos, aceptamos; cuando ganamos, salimos también y cobramos, porque este es una gran decisión para el país.
¿Por qué? Porque mandamos un mensaje también a la sociedad, porque es que no puede ser posible que permitamos hoy que sea absolutamente natural destruir el mobiliario público en un país. Es que hace un mes estábamos discutiendo, y qué bueno que está ya, que este foro es en la ANDI, estábamos discutiendo con el doctor Bruce y con parte de sus miembros qué vamos a hacer para resolver el problema de la destrucción de las ciudades por cuenta de lo que ocurrió en las manifestaciones violentas que se dieron en el marco del paro nacional. Y decían, por favor, necesitamos resultados, y cuando se logra el resultado hay un debate nacional para decir que por qué se dio el resultado. Es decir, la famosa frase que aquí acuñó mi buen colega, el Contralor General de la Nación, de el cójalo, 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 y luego suéltelo, 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 desesperados porque además se tomó una decisión. Sanción ejemplar, sanción importante, sanción proporcional, que debe ser un buen mensaje para la ciudadanía. Ahora, frente al tema de la corrupción que usted decía, que por qué hay otros casos donde no hay unas sanciones ejemplares. No, lo que hay que decir es que no podemos justificar algunos de los elementos que han generado alguna controversia en Colombia y que muchas veces también hacen parte de la incomprensión del sistema penal en Colombia. Pongo varios ejemplos. Claro, hay casos de corrupción que generan unas penas que para la ciudadanía no son las penas más altas, sino son irrisorias. Pero la gente desconoce que en algunos de esos casos hay principios de oportunidad que se ofrecieron por parte de la justicia para develar entramados criminales que había detrás de esas organizaciones de corrupción. Entonces, yo entiendo a la ciudadanía, que la ciudadanía dice, oiga, muy alto, muy bajo, etcétera, etcétera. Eso es parte de las discusiones post decisiones judiciales. Yo, por el contrario, considero que es muy útil para la democracia y para la libertad de expresión que se discutan todas las decisiones en el país. ¡Qué bueno! Y me alegra, por ejemplo, profundamente lo que nos ha ocurrido con una multiplicidad de casos donde ustedes, incluso en la casa editorial El Tiempo y en otros medios, ustedes ya están poniendo las audiencias y relevantes nacionales en tiempo real para que los ciudadanos puedan escuchar qué es lo que ocurre allá adentro. Que estos ya no son cuartos cerrados como ocurrió al inicio de la Constitución del 91, recordemos los primeros 5 años de la Constitución del 91, en donde se hablaba de justicia sin rostro, de testigos sin rostro, de fiscales sin rostro, y hoy tenemos rostro por todos los lados en la medida en que hay evidencia y verdad, digamos, o se discute con fundamento en la libertad de expresión. Luego, que se discutan las decisiones por parte de la sociedad, muy bien. Que se respeten las decisiones judiciales, elemento central de protección de la institucionalidad. Y como fiscal general me alegro porque así como los abogados penalistas, querido Andrés, muchas veces salen y despotrican de la fiscalía, porque además es su objetivo natural despotricar de la fiscalía, porque ellos buscan sentencias absolutorias. Nosotros buscamos las acusaciones y buscamos condenas también en los diferentes escenarios procesales, y creo que este es un buen escenario para decirle al país que la justicia cumple y que hay una articulación entre fiscalía y justicia en todos los escenarios de la rama y las gradas de la rama judicial.